Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana nuevamente. Estamos con nuestro invitado de lujo, como siempre, el contador Luis Clara, que nos acompaña en nuestros eventos y nos trae información relevante, ¿no? Vamos a continuar con nuestra última conferencia del mes de septiembre. Estamos por publicar el calendario del mes de octubre. Nos estaba justamente comentando el contador que vienen cosas muy interesantes también para octubre, ¿verdad? Sí, claro, temas que pueden ayudarle al empresario, al contador que está al frente de la operación del negocio y que les pueden servir para desarrollar correctamente las operaciones. Sí, y cuidarnos de cosas que pudieran afectarnos, incluso hasta del patrimonio, ¿no? O sea, se trata de no entrar en pánico, simplemente estar informados para que podamos tomar las mejores decisiones, porque al final de eso se trata, ¿no? Hablábamos de un poquito de ello hace un momento. Entonces, el tema de hoy es bastante retador, muy interesante. ¿Cómo es el nuevo esquema de fiscalización en base a los CFDIs? Y claro, la versión vigente que pues es la 3.3, ¿no? Como sabemos antes, entonces ya ese tema de las visitas y el auditor con sus portafolios y sus múltiples auxiliares ya sería como que una última etapa de una larga cadena de eventos, ¿verdad? Sí, en caso de que el contribuyente no tenga buzón tributario, no esté localizable, se pudiera iniciar una revisión de gabinete, ¿no? Sin embargo, el avance tecnológico es tal que ya en línea, en tiempo real, las autoridades fiscales saben de las operaciones de las empresas. Y hoy, precisamente, vamos a ver algunos ejemplos de los oficios que están llegando, oficios de recaudación, oficios de auditoría, oficios por operaciones simuladas. ¿Cómo lo ve la autoridad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué avance tiene en razón de este crecimiento tecnológico? Y, bueno, todas las recomendaciones de nuestra parte, con mucho gusto, para que las consideren y vean en el material, ¿no? Claro. Incluso, si tienen alguna pregunta en el desarrollo de lo que vamos a presentar, pueden escribirnos en el chat sin ningún problema. Ahorita les voy a poner un mensaje para que ubiquen ustedes el chat. Muy bien, vamos a abrir tu diapositiva. Está en el escritorio. ¿Cuál de ellas? ¿Con cuál empezamos? La segunda. ¿Curso? Sí. Ok, muy bien. Tengo también el teclado. Ajá. Lo maximizamos. Y permíteme, vamos a compartir pantalla. Ahí. ¿Podrían confirmarme? ¿Vemos correctamente la pantalla, por favor? Sí, muchas gracias. Muy buen día, bienvenidos todos. Muy bien, Luis, pues sí se ve, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar y aquí yo voy a estar al pendiente del chat para pasarles las preguntas al contador. Así que, bienvenidos. Además, pues ya saben que estamos en confianza. Cualquier pregunta que tengan solo se queda aquí. Muy bien, adelante, Luis, gracias, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la asistencia a los que ya están conectados. Como lo dice Marisela Cázares, que sea un momento de convivencia, de comunicación, con toda la confianza que nosotros podamos inspirarles. Lo que queremos es transmitir la información y que sea de uso positivo para las empresas, ¿no? Entonces, con mucho gusto hemos preparado esta presentación que les vamos también a compartir y se ha titulado Nuevo esquema de fiscalización con base en el CFDI 3.3, que nuevo no es tanto, sin embargo, ha tenido nuevos alcances y vale la pena que conozcan cómo está la situación actualmente y en qué nos va a servir para la operación, ¿no? Iniciemos. Aquí. Sí. Gracias. Se dice que la factura electrónica es el eje del ecosistema digital del SAT
Desde hace algunos años, la autoridad tributaria toma como eje el CFDI, ahora en su versión 3.3 desde el año 2019. ¿Por qué como eje? Porque ya conoce en tiempo real las operaciones. Cada vez que se sella un comprobante fiscal digital, se timbra y se marca automáticamente copia a la autoridad tributaria, y ellos con sus bases de datos y programas pueden verificar en línea las operaciones de timbrado, de cancelaciones, de crear cualquier tipo de comprobante fiscal. Por eso es que se conoce como el eje. Sin embargo, esta factura ha servido en las diferentes áreas de la administración tributaria para insumo de su operación en la información que tienen. Podemos ver en la imagen que dice la autoridad es el SAT, no pasa nada. Perdón. Aquí. Ahí. Para la administración tributaria, el CFDI es el eje del ecosistema digital. Empezamos por el buzón tributario, 17K del código. Recuerden que el 30 de septiembre se vence la obligación para actualizar los medios de contacto, que deben ser principalmente del representante legal, de alguno de los socios, del contador, hasta 5 cuentas de correo. Pero que no solo esté la del contador, sino también la del dueño de ese RFC, para que se cumpla con la exposición de motivos de la modificación a este 17K. Y para octubre se vence el plazo para personas físicas que sí están obligadas, exceptuando RIF y algunos asalariados, ¿no? Pero la factura electrónica tiene convivencia con el buzón tributario, porque a través de la información que provee, la autoridad va realizando cruces de información y te notifica de comunicados, de oficios, invitación a través de ese buzón tributario, que es obligatorio, como decía hace un momento, tenerlo actualizado, ¿no? Ya sea tu cuenta de correo electrónico o a través de un mensaje, un teléfono de contacto, ¿no? Para que te lleguen mensajes de texto. Contabilidad electrónica, gracias a la factura, permite que ahora las revisiones sean electrónicas en línea. Ya la autoridad ya no va a tu domicilio, como comentábamos al inicio. Ya hace revisiones en línea y te puede generar una notificación a través del buzón tributario y te empieza a requerir información misma que vas a adjuntar también a través de ese medio. Pero se ha avanzado para que con mayor rapidez se puedan fiscalizar. Control de obligaciones pertenece al área de recaudación del SAT, donde ellos verifican el correcto entero de las obligaciones fiscales, así como la determinación de pagos provisionales de ISR y IVA. Eso se pueden generar de manera más eficiente gracias al CFDI, y ya el avance de la información se trae que las declaraciones y plataformas del SAT presenten información prellenada. Ya sabemos desde hace algunos años que la declaración anual de personas físicas ya viene prellenada en ingresos, conforme al timbrado, en deducciones, en retenciones, y ahora también ya migró a la persona moral, ¿no? En su declaración anual también vienen prellados los ingresos que se presentaron en los provisionales. El tema de la nómina también viene. Y todavía sujeto a capturar y editar los gastos y otros conceptos, ¿no? Pero va para allá toda la información. A medida que se avance en ello, se tendrán todo de manera prellenado, nada más para que el contribuyente lo determine. ¿Por qué no cruza a una determinación? Porque el código dice que el contribuyente debe hacer la autodeterminación de los impuestos. Por lo tanto, se llega al nivel de prellenado de información, ¿no? Como que yo te propongo esto y ya tu contribuyente me desdices o lo ajustas. Mátate solo, o sea, autodetermina. Tú que conoces tu contabilidad, claro, tus deducciones, tus actividades que vamos a ver, ¿no? Y tiene que ver con el uso del CFDI. Por ejemplo, yo compré una computadora y cuando me preguntan, oye, ¿qué tipo de gasto? Le pongo gasto general. No, le debo decir que es un activo, ¿no? Claro, si la empresa lo va a utilizar para vender, estamos hablando de mercancía. Adquisición de mercancía. Pero si no, es para activos, ¿no? Mobiliario de equipo o activo, ¿no? Padrón de contribuyentes, el CFDI también permite que se vaya alimentando la información del padrón, en también operaciones de comercio exterior, auditorías electrónicas, y pues bueno, por eso es que se dice que la factura es el eje del ecosistema digital. A través de ella se alimentan las diferentes administraciones del SAT para poder fiscalizar desde el área de recaudación, auditoría, grandes contribuyentes, la general de hidrocarburos y también de comercio exterior, ¿no? El marco jurídico normativo que se habla antes de tocar este tema es que la factura está fundamentada en el 29 del código, que habla de la obligación de emitir comprobantes, y 29A de los requisitos. El anexo 20, publicado en la resolución miscelánea, habla del estándar técnico, el esqueleto, los campos que debe llenar de manera electrónica el CFDI, ¿no?
y hay una sección en la resolución miscelánea, que es la 2.7, que contempla reglas de cómo se deben llenar y requisitar esos comprobantes fiscales. La emisión del CFDI, como comentaba, con base en el 29 del Código, dice que los comprobantes fiscales deben emitirse por las operaciones que se realicen y por las retenciones que se efectúen. Es la obligación general para todos los contribuyentes. El 29A del Código habla de los requisitos que deben contar estos comprobantes fiscales, cumpliendo también las especificaciones técnicas que publique el SAT. ¿Cuáles son los comprobantes fiscales digitales? Antes de pasar ya a temas de profundidad de la fiscalización a través del CFDI, recordemos que son ingreso, egreso, traslado, pago y nómina. Así quedaron a partir del 2019. Existe otro comprobante que se llama CFDI de retenciones e información de pagos. Es para casos muy específicos. Se expiden por las operaciones en las cuales se informa de un pago y hubo una retención de impuestos. Cuando el banco me hace una retención anual por un crédito hipotecario o ¿Las plataformas digitales también entran ahí? Sí, las plataformas digitales. Entonces, son los comprobantes que tenemos hoy por hoy de manera vigente, a través de los cuales la autoridad va a fiscalizar. Cada comprobante fiscal que se emita, el SAT va obteniendo información que es un insumo para poder estar fiscalizando, revisándonos, ¿no? Revisándonos. Hagamos una reseña. En el año 2016, en un congreso que tuvo con la ANIFAC, el ex jefe del SAT, Aristóteles Núñez, decía, y pensemos bien esa frase, dice, la tecnología nos permite de manera sigilosa y silenciosa vigilar el comportamiento de los contribuyentes sin necesidad de hacer una auditoría, hasta ahí. Hoy por hoy el SAT cruza información y sin llegar a auditoría, es decir, desde la unidad de recaudación del SAT, desde la general de recaudación del SAT, me puede hacer una invitación a Vigilancia Profunda, que es un programa en el cual se acerca con el contribuyente para exponerle su situación, o para el programa de caídas recaudatorias, ello con el fin de informarle al representante legal, al dueño de la empresa, que conozca su situación y se regularice antes de que llegue el expediente a auditoría. Por eso dice, sin necesidad de hacer una auditoría. Para realizar solo en aquellos casos las auditorías cuando se observa una inconsistencia o alguna irregularidad, ¿no? Por lo tanto, aquí nos está dando bastante información de cómo, desde manera interna, ahí decía un ex jefe que tuve en el SAT, una central de inteligencia, ¿no? Que están viendo el comportamiento del contribuyente y, en verdad lo digo, a través de modelos de riesgo que se etiquetan a cada uno de los contribuyentes, desde que se inscriben, ¿no? Por eso es importante tener los pagos puntuales, o sea, ese modelo de riesgo es bien interesante. Sí. Lo dijiste muy rápido, pero creo que ahí viene mucho de por qué a veces a ciertos contribuyentes les caen un montón de veces invitaciones, y hay otros de los que están ahí como que... Es la pregunta que siempre se hacen los contribuyentes. Exacto, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me traen? Sí. Sin embargo, ¿por qué me traen? El modelo de riesgo es como que un seguimiento, como cuando en redes sociales no tenemos un comportamiento. Igual, el SAT tiene identificado a contribuyentes como el que siempre cumple en tiempo. El que cumple a través de un correo electrónico que se le requirió o se le recordó. El que cumple cuando ya llega un requerimiento o una sanción, o el que se tiene que aplicar todo el aparato del gobierno para que se puedan ejercer facultades como bloquear la cuenta bancaria, publicar una lista negra. Entonces, conforme al comportamiento del contribuyente, es el modelo de riesgo que se le ha implementado. Un ejemplo, persona moral que se inscribe hoy en el SAT, se le aplica un cuestionario al representante legal. Si no conoce de proveedores, capital y actividades que vaya a realizar, que no son temas contables, ni fiscales, ni legales, son comerciales, mercantiles, que si tú como dueño de una empresa no conoces eso, ¿a qué te vas a dedicar? Estás simulando ser socio o dueño de algo, estás prestando el nombre. Eso pareciera. Entonces, el asesor que te va a operar la inscripción de la persona moral te aplica ese cuestionario y conforme a las respuestas, lo captura en el sistema y desde el nacimiento de la persona moral ya tuvo un marcaje. Ya, ahí aparece el primer y se riesgo, llama, ¿no? Contribuyente de riesgo. Tiene un rol, tiene una clave interna dentro de su RFC y ese contribuyente va a estar siendo observado. Va a estar siendo observado si se cambia mucho de domicilio, si tiene sucursales y no están localizadas, si su
tu domicilio se encuentra en proceso de verificación y no lo ha requerido, si la facturación tuvo un comportamiento atípico de poca facturación, mucha facturación. Vamos a ver algunos ejemplos, pero es por eso que hay un modelo de riesgo para cada contribuyente. Veamos otra reseña. Osvaldo Santín, el siguiente que fue sucesor de Aristóteles, decía en una entrevista con Imagen Radio, la factura electrónica se ha convertido en el eje de la administración tributaria en nuestro país y es pionero a nivel mundial en el uso de esta herramienta, lo que nos permite es tener información virtualmente en tiempo real sobre cómo se están intercambiando los contribuyentes, quién compra y quién vende, se generan 200 facturas por segundo. En entrevista con Imagen Radio, Santín afirmó que la cifra es de 207 veces, era en 2016. Ahora ya va arriba de 300 veces. Por segundo, cuando se anunciaron los resultados de investigaciones a más de 13,000 empresas que se detectaron. Y aquí viene una frase muy interesante, dice, el incremento deriva de nuevos mecanismos de revisión del SAT, como la detección de movimientos atípicos vía la facturación electrónica. Aquí está señalando que tienen un programa interno en el área de auditoría, donde ven precisamente, y la General de Recaudación es la que la desarrolla, una herramienta que te identifica los comportamientos atípicos. Es decir, contribuyente que declaró en enero 200, en febrero 2000, en marzo 100, en mayo 0. Al ver el SAT a través del sistema, al identificar ese tipo de altibajos en la escala, dice atípico, genérale un comunicado y más adelante vamos a ver una carta que se está llegando desde hace rato a los contribuyentes donde le dice, hemos identificado en estos meses para esta obligación un comportamiento atípico. Acláralo, dinos si es bajas ventas, si omitiste o te sugerimos revisarlo y hacer las actualizaciones correspondientes. Pero esta herramienta de comportamientos atípicos es como un sensor que está observando tu comportamiento conforme a lo que le declaras. Todo lo trabaja la autoridad tributaria conforme a lo que uno le da de insumo. Si facturé, le di información. Si compré un carro, le van a dar información por mí. Si compré una propiedad, el registro público le va a hacer llegar información. Los bancos, a través de la Comisión Nacional Bancaria, le va a hacer llegar información. Si le declaré al SAT, el SAT va a cruzar, va a hacer el match. Y si no coincide, entonces te va a requerir. Entonces, así se maneja, ¿no? Osvaldo Santín decía también que como parte de esas facilidades, el organismo presentó una plataforma simplificada que considera la declaración precargada. Desde esa fecha ya se venía mejorando esa declaración precargada, hubo adecuaciones a las guías de llenado de la facturación electrónica, de la nómina, para que eso sea fácil para el contribuyente y sea imperceptible el pago de impuestos. Cuando decían que sea imperceptible el pago de impuestos, significa que cargados los ingresos, cargadas las deducciones, y ya me hace una propuesta imperceptible para mí porque solo se le da una validación menor y ya te puede proponer cómo cumplir adecuadamente con tus impuestos, ¿no? Salvo la autodeterminación que tú realices. Por ello que la facturación electrónica se busca que tenga una calidad de la información, es decir, que el comprobante reúna los requisitos del 29A, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, del anexo 20 de las guías de llenado. Calidad de la información es que tenga la clave de producto, la unidad de medida, que no olvides trasladar los impuestos, que lo que estás facturando sea coincidente con lo que tienes en tu RFC, y si eres persona moral, se considere ese concepto también dentro de tu objeto social, que no sea distante o aparte, ¿no? Eliminar prácticas indebidas que vamos a ver el día de hoy, prácticas locales y prácticas sean más agresivas, y transformar con ello la interacción con el contribuyente. Malas prácticas. Hagamos una reflexión. Malas prácticas que desde que se publicaron estaban en su pleno auge, pero sin embargo todavía en algunos casos se siguen observando y la autoridad las tiene como vigentes, ¿no? Exigir cualquier dato distinto del RFC. Recordemos que basta que aunque proporciones tu RFC a 13 posiciones o a 12 posiciones si eres persona moral, y no tienes que dar otro dato adicional. Los datos adicionales son datos mercantiles prácticamente para que quien te emite la factura tenga una cartera de clientes, te haga llegar promociones. Obligar a proporcionar un correo electrónico. Ya no es necesario dar un correo electrónico porque en tiempo real que te facturan el comprobante, tú puedes consultarlo en la base de datos del SAT, en la sección de facturas recibidas, y puedes verlo. Es por ello que el correo es opcional.
incrementar el precio. Eso era de las prácticas más agresivas porque, quieres factura, pero es más IVA. Ajá. Y a veces hasta le suben el precio. Por ejemplo, un médico dice, la consulta es 800, pero si quieres factura te vale 1,200 más IVA. O sea, claro, como que le suman el ISR, no sé qué cuenta rara hacen, y te suben mucho más el artículo. sí, bueno, que el médico no causa IVA, ¿verdad? El que es Pero así titulado. te dicen. Pero así te dicen por la mala práctica. Así es. Eso es una mala práctica. Los precios que se exponen en los estantes, en el local o establecimiento, ya deben incluir el impuesto al valor agregado y es una mala práctica. Se puede denunciar al correo de denuncias@sat.gov.mx. Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Decían que Aristóteles Núñez bajó de un avión cuando vino a Veracruz y se dio cuenta que para facturar lo mandaron a un portal. Y a partir de ello publicó como mala práctica que te obliguen a generar la factura en un portal. Lo correcto es que en sitio deben entregarte la representación impresa para que tú cuentes con el comprobante y te asegures que te va a llegar o que puedes verla en tu base de datos del SAT, ¿no? Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento. Eso sí tuvo un cambio porque en la miscelánea de este año ya contempla que a más tardar dentro del mes, si no pediste la factura, vayas y la requieras. Estamos a 28 de septiembre, antes del último día del 30 de septiembre, las facturas que no hayan requerido por comprobantes simplificados que hayan recibido, pues regresen a que la requieran, ¿no? Porque de ir en octubre ya se verían en la problemática de que la empresa ya cerró la declaración, ya hizo su factura global o de ventas al público en general y no se las entreguen, ¿no? Pero se decía que teníamos todo el ejercicio para requerir una factura que no te hayan generado y la miscelánea ya contempla que sea a más tarde dentro del mes. Registrar una forma de pago distinta a la recibida. Híjole, lo pagué en efectivo, pero pone transferencia para que sea deducible. El día de mañana que la autoridad te pida comprobar que esa deducción, que ese acreditamiento de IVA, sobre todo auditoría en una devolución, demuéstrame el estado de cuenta que la pagaste de manera electrónica, no lo vas a tener. Entonces, aunque la factura lleve la forma de pago que se busca, que es la legal, no es la correcta, ¿no? Que sea la que efectivamente se utilizó. Solicitar obligatoriamente se indique el uso de la factura. En la guía de llenado de los comprobantes fiscales del anexo 20, establece que el uso de la factura es un campo que sí se debe requisitar, sin embargo, la selección exacta es de manera opcional. Puede ir por definir, si por desconocimiento le marcaron un uso y realmente se le va a dar otro uso, la guía de llenado y las preguntas frecuentes establecen que la factura es totalmente deducible y tiene todo el efecto fiscal. Lo que se busca en ese campo es que al seleccionar gastos en general, adquisición de mercancías, permita a las herramientas prellenadas que carguen esa factura. Si tú no le das el uso correcto, no te va a aparecer precargada los honorarios médicos en la declaración anual de personas físicas, por ejemplo. Habría que clasificarla, adicionarla, ¿no? Esa es la intención del uso del CFDI, pero como decía hace un momento, la calidad de la información de la factura es muy importante y en la medida que le demos la selección correcta, será mejor para la simplificación del cumplimiento, ¿no? Pero le reitero, si me equivoqué en el uso y le voy a dar otro uso, la factura es legal, no hay que cancelarla ni sustituirla, ¿eh? Se ha aclarado ya y está publicado en preguntas frecuentes. Negar la emisión de la factura cuando se paga en efectivo. Era una de las malas prácticas que también identificó el SAT, sin importar el medio por el cual se realiza el pago, un pago a través de los mecanismos mercantiles legales, pues es viable requerir el comprobante. No emitir factura cuando se reciben pagos por anticipos. Decían, bueno, ya me depositaron el anticipo de la construcción, lo acumulo y lo facturo hasta que se haga el trabajo. No, hay que emitir el comprobante por esos anticipos y aplicar el procedimiento del apéndice de la factura, donde se aplica la nota de crédito y de ese anticipo recibido y posteriormente el complemento cuando se haga el pago, ¿no? Los anticipos se deben facturar, salvo anticipos que sí se vayan a reembolsar al cliente, pues eso ya no. Pero nos han preguntado mucho, Luis, ¿qué pasa cuando a tu banco te cae un depósito que no sabes de quién es? Sí. O sea, luego hay clientes que pagan, no mandan la ficha, pues o asumen que saben de quién es, que el proveedor sabe. Coincide la cantidad. Entonces, más o menos. Por ejemplo, es como nosotros.
vendemos timbres, Sí. no, hombre, todos los de 50, los de 200, 400, es el mismo importe, ¿no? Claro. Y de repente nos ha pasado que batallamos un poquito para saber, híjole, ¿quién nos depositó, no? Entonces, muchos me han comentado que unos, pues así lo dejan. ¿Cómo lo ve el SAT? Es decir, ahí hay que dejarlo o hay quien lo timbra como mostrador y en lo que aparece el dueño del depósito y ya luego tienen que cancelar y hacer un montón de cosas ahí Ya. para El tema es que hoy por hoy, por ejemplo, en una auditoría, todo lo que esté en el banco es fiscalizable. Uh-huh. Por lo tanto, no hay que omitirlo. Pero, ¿cómo hacer que se resuelva esto? Hay que trabajar en una cultura mercantil y fiscal con los clientes. Cada vez que me deposites, me mandas un correo o algún mecanismo de comunicación, señal de humo o algo, en el que indiques, te deposité y te pagué la factura 4, ¿no? Para que yo pueda identificar y emitirte tu complemento de pagos. Uh-huh. Pero si hoy por hoy todavía no están todos la totalidad de tus clientes acostumbrados a informarte cuando te hace un pago o un abono de un adeudo, lo correcto es que se haga una factura al público en general con el RFC genérico para la acumulación correcta. Pero, por ejemplo, ya aparece el dueño del depósito en octubre. Y la guía de llenado establece que cuando aparezca, le hago una nota de crédito a esa factura global para descontar y emito la factura del que apareció. Pero ojo, es por ello que hay que trabajar en la cultura con el cliente para que no se retrasen las operaciones. Pero si la nota de crédito es al cliente mostrador, sí. ¿Cómo después esa nota de crédito, o sea, cómo aplico ese pago al que realmente es? Está complicado, ¿no? Porque el RFC es mostrador. Sí. Ya una nota de crédito al mostrador. Pero que ya me está pagando, a lo mejor ya le pongo forma de pago UE, transferencia. Pero ¿y dónde está el dinero? En nuestros sistemas ASPEL, por ejemplo, nosotros vamos haciendo la nota y registramos el pago. Yeah. ¿Ese pago dónde lo sacamos? Normalmente una factura la relacionamos la nota de crédito contra la factura para anularla, pero no como para pagarla. Es confuso, ¿no? Sí, es una forma o alternativa para que primero se cumpla con la acumulación del ingreso, que es una obligación, y emitir la factura, que es una obligación conforme al 29 del código. Y la otra es la obligación de emitir el comprobante a la persona identificada fiscalmente, que ya apareció. Oye, sí te deposité los 10,029 y no sabíamos de quién era. Ya tienes dos operaciones, la factura al público y la factura nueva. Y para no duplicar las cantidades aritméticas, ¿no? Se emite la nota de crédito para que afecte a la factura global. Y la factura individual va indicando el pago que se recibió el 29. Porque ya las dos son PUE, ¿estamos de acuerdo? Las dos son PUE y para una moral la nota de crédito se va hasta la anual. Así es. Se dan cuenta del efecto que le pega a la empresa. Imagínense una factura con cantidades importantes. Es por eso que hay que trabajar en la cultura de que el cliente deposita e informa. Pero sí, la verdad es que en la práctica sí se da mucho de que llegan depósitos que no sabemos identificar. Sí. Muy bien, continuemos. No emitir factura es un incumplimiento, es una mala práctica y se puede denunciar. Desde diciembre del 2019, el SAT tiene publicado un esquema que se llama conciliación de facturas, en la cual tú ya no te desgastas en requerir la factura al cliente cuando ya tuviste el acercamiento, ya lo hace el SAT a través de una denuncia que no es anónima, que se aportan datos y la autoridad en un plazo máximo de 6 días te va a hacer el trabajo de requerir esa factura al emisor que la tiene pendiente, ¿no? Tengo aquí una pregunta que nos hicieron. Pregunta, frecuentemente tengo clientes a los que se expide factura con uso de CFDI y días o meses después el cliente me pide que la cancele porque el uso del CFDI es diferente al que... eso ya lo habías comentado, ¿no? Al que él requiere. Ajá, reiteramos ahí que no es necesario cancelarla, porque la factura, aunque tenga un uso distinto al que se le va a dar, es deducible, y lo dicen las preguntas frecuentes del anexo 20, lo encontramos en el minisitio de factura electrónica de la página del SAT. Y el estar cancelando te puede llevar a un tema a que pudieras estar siendo observado de por qué cancelas tantas facturas, ¿no? La otra es, y sugerencia es decirle al cliente, pues indícame el uso desde el inicio, el uso correcto. Sí, es un tema más mercantil que fiscal, sí, ¿no? es un trabajo con los clientes, es una cultura, yo digo, de cómo enseñarle a que fue una persona a comprar papelería y le dicen, ¿qué uso le va a dar? Pues lo voy a imprimir. Sí. No. El uso fiscal que le vas a dar es un consumible para ti, es gastos en general. ¿Tú vendes papelería? Bueno, es adquisición de mercancía. El uso depende de la persona que está recibiendo Sí, nos comentan que sí se lo han explicado, pero que
pues exigen que se le cambie para pagarla, ¿no? Sí, sí, muchas veces cuidamos y entendemos esa parte de la relación con el cliente, que es muy importante, llevar una buena relación ahí para que no se rompa, pero se le puede aclarar a través de la pregunta frecuente, si quieren al final Ajá. se las mandamos, para que digan, mira, en el SAT dice que si viene un uso diferente, no es necesario cancelarla y que yo ensucie mi operación. Digo, una factura no pasa nada, pero si son varias y es constantemente, Sí, entonces ya puede llamar ahí la atención, como lo veremos más adelante. sí, sí, sí. Y a lo mejor ahí también desde el principio, desde a lo mejor con el cliente, negociar, a ver, ¿cuáles son los usos que tú vas a tener de mi mercancía? De hecho, hay ciertos usos que uno como proveedor ya tiene claro. Sí, O sea, por ejemplo, si yo vendo papelería, a lo mejor ya sé que es o gasto general o adquisición. claro. Entonces yo a lo mejor también investigar un poquito más acerca de mi cliente. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu giro? Ah, Si sí, yo también soy papelería, entonces seguramente esto ya te lo voy encaminando a adquisición. Por claro. ejemplo, si yo vendo mobiliario y equipo, ni siquiera le pregunto si es gasto general. Sí, Yo ya lo mando directo a inversiones, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así, dice, para los activos, ¿no? así es. Entonces, yo creo que también como proveedores, nosotros sí podemos de alguna manera delimitar, porque si vemos el uso del CFDI es muy grande. O sea, tiene para deducción, tiene lo que tiene que ver con comercialización, ¿no? Adquisición de mercancías, tiene que ver con deducciones de Deducciones personas físicas personales, y tiene que ver con inversiones, ¿no? claro. Básicamente son como tres clasificaciones del Sí, uso del CFDI. inversiones, gastos y... Exactamente, inversiones, gastos y operatividad, ¿cómo le llamaríamos? Sí, Operatividad. Entonces yo creo que también uno como proveedor, dos cosas yo sugeriría, ¿no? Delimitar el uso del CFDI, no porque los sistemas, porque yo lo entiendo, todos nuestros sistemas traen todos los usos, porque no puede Aspel quitar no, ciertos es el usos, catálogo legal. es el catálogo legal. Pero sí a lo mejor yo puedo tener una instrucción muy clara con mi personal de ventas, Ujú. que de acuerdo a nuestro giro, a lo que nosotros somos y a lo que nosotros vendemos, el uso que se le puede dar a nuestros productos es este. Y ahora, a ver, clientes, si ya es muy repetitivo el que cámbiale, 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 a lo mejor es un tema también de capacitación en el punto de venta. Por ejemplo, en nuestros sistemas PERSAE, nosotros podemos dejar el uso del CFDI sugerido, Ya. porque a veces en los RPs el primerito es el que se guarda, entonces no hay un ajuste. Entonces, por ejemplo, en el sistema se puede dejar sugerido un uso ya que el cliente decrete para que cuando se le facture en automático sugiera ese. Ya. O que venga otra persona y no sepa, ¿no? Que venga otra persona y no sepa, y a lo mejor manipula su sistema, toma el primero que viene por default, que es gasto general, Sí. y a lo mejor también en el cliente hay una especie de así de desgaste de, oye, yo lo quiero de adquisición de mercancías, yo lo quiero, ¿no? De cierta forma. Entonces yo creo que sí hay que buscar opciones hacia adentro de la organización y también hacia los clientes, ¿no? Sí. Conocerlos más, ver a la causa raíz de por qué con frecuencia se le cambia, ¿no? Y ya darles una solución para que ambas partes no se desgasten, ¿no? Buscar alternativas y sugerencias, ¿no? Un formatito que diga, anóteme su RFC, anóteme el uso de su factura, Ujú, y usted lo anotó, mira, yo aquí lo tengo ujú. en mis etiquetas, ¿no? También, Muy bien, continuamos, porque tenemos tema. sí. Cualquier mala práctica de las que ya comentamos, dice la autoridad tributaria que se puede denunciar al correo de denuncias@sat.gov.mx. Ahí llegan las denuncias por corrupción, porque el vecino no se dio de alta ante el SAT, porque no me emitieron factura, por todo. Y ya el área general de evaluación la separa y la manda a auditoría, a recaudación, a servicios al contribuyente según corresponda el tipo de denuncia, ¿no? Muy bien. Hablemos de temas más profundos. La factura electrónica que decíamos como eje de fiscalización, a través del buzón tributario, los contribuyentes pueden estar recibiendo de parte de la Administración General de Recaudación una cartita como la que vemos en la pantalla, en la que dicen, conforme a ese programa que comentó Osvaldo Santín Quirós, que comentábamos hace un momento, en el año 2016, pues ese programa sigue estando vigente y es el que identifica y manda estas cartas. Identificamos que en tu autodeterminación disminuiste los impuestos de los periodos señalados a continuación: febrero, marzo, junio, julio y agosto de ISR, junio, julio y enero y abril de 2020 de IVA. Es decir, en esos meses identificó en la escala que es y picos sobre Ujú. comportamientos, y lo que pide la autoridad tributaria es que
se le aclare. Algunos dicen, pues no la atiendo porque no es un oficio, no me están requiriendo nada. Va a aparecer en el portal 15 días. Fíjese, en la parte superior podemos ver un folio CRB-T 0820, ¿no? Ese folio tiene que ser descargado de manera interna del área de recaudación. Si esa carta no se descarga de ese sistema, entonces el insumo se le pasa a la mochila, al área de auditoría, y auditoría puede valorar si es reiterado el comportamiento del contribuyente conforme al modelo de riesgo y si se pueden iniciar otro tipo de acciones con el contribuyente. Entonces, moraleja y consejo, cuando llega una carta así, analicemos el origen de la situación, si efectivamente tuve un comportamiento atípico, declarado en febrero 0, en marzo 2000, en junio 0, y así, y ver si efectivamente fue por ventas bajas porque coinciden con la facturación. Es decir, siempre partir de que lo facturado sea coincidente con lo declarado. Ya. Es el insumo que tiene el SAT, no tienen más. No tiene tu estado de cuenta por el momento, porque lo puede pedir. Pero hoy se basa nada más en el insumo de información que uno le provee, la factura y la declaración. ¿Y esto cómo se contesta? ¿Con una carta libre? Levantamos un escrito libre con fundamento en el 19 del Código Fiscal de la Federación que dice, Marisela Cáceres Carrillo, con domicilio para oír y recibir notificaciones expongo lo siguiente, y ya en atención a su comunicado del buzón tributario folio tal, en el cual se me pide aclarar un comportamiento atípico de estos meses, informo lo siguiente, para efecto de renta, en el mes de febrero se dio tal situación, en marzo tuve bajas ventas, en junio me recuperé y facturé y coincide, facturado con lo declarado, es decir, atender la carta. Cuando la aclaración a través de mi portal del contribuyente le llega al SAT, el SAT dice, el área de recaudación, como no es auditoría, agradecemos la atención a la presente y que se haya regularizado, dejando a salvo las facultades de comprobación. ¿Qué quiere decir? Recaudación no te va a verificar el cálculo, solo va a tomar que la atendiste. Y te advierte que de haberlo hecho mal, auditoría pudiera determinar otra cosa. Ya. Por eso dice, dejando a salvo las facultades de comprobación. Pero es peor no contestar. Sí. Y esto se sube a través del buzón tributario. A través de un apartado que se llama Mi Portal del Contribuyente, que en la página del SAT lo encontramos en la parte superior derecha, que se llama la sección Otros trámites y servicios, y luego entramos a Mi Portal, se entra con la contraseña, eso es para atender las cartas de comportamiento atípico. ¿Qué pasa cuando no lo atiendo? Pues a lo mejor no llega nada, no pasa más, desaparecen 15 días del buzón. Pero a lo mejor. Sí, y eso a lo mejor es cuando se valora realmente el modelo de riesgo de cada contribuyente, porque algunos dirán, yo no he hecho caso, no me ha pasado nada, por el momento, ¿no? Pero ya es una marquita en el modelo de riesgo. Ya es una marquita, ¿le podemos dar un clic, por favor? Muy bien, ahora hay fiscalización de un nivel más superior, por ahí reiterar la palabra, ¿no? Fiscalización a través del buzón tributario en la sección de notificación ya no lo hace recaudación del SAT, sino la General de Auditoría Fiscal Federal. Ese oficio que podemos ver en la pantalla es un oficio que llegó en el mes de agosto a un contribuyente donde se solicita información y documentación que se indica. Este contribuyente fue revisado en su contabilidad, un ejercicio completo. Le pidieron, como podemos ver, antes de avanzar en ello, quiero comentar que es por tener operaciones con niños malos, contribuyentes publicados en la lista negra. Ah. Pero este oficio te piden información de tu contabilidad. Esa misión desconcentrada de auditoría, con sede en la Ciudad de México, aquí quiero comentar que no solo Auditoría de Veracruz te puede requerir información a contribuyentes de Veracruz, sino ya tienen injerencia en todo el país. El reglamento interno del SAT les da la facultad de que la desconcentrada de auditoría de Distrito Federal 4 pueda requerir a Cancún, a Chiapas, a Veracruz. Conforme al reglamento interno, los subadministradores tienen facultades, ¿no? Entonces, auditoría del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México, se dirige a ese contribuyente para solicitar la información, como vemos en la pantalla, contable, ¿no? Su contabilidad, libros, sistemas, registros contables, proporcione conceptos, informes, cómo llegó a la determinación, pero se agarra del oficio donde le estaba auditando para llegar a los publicados en la lista negra. Aquí el contribuyente dice, respecto a lo anterior, la contribuyente tal, mediante escrito de fecha 8 de enero, recibido en oficialidad de partes, entregó la información. Punto 1, 2, 3, 4 y 10, ¿no?
las balanzas, ya entregó todo. Y adicional, en ese mismo oficio, a este contribuyente, dicen, ahora bien, punto número 2, es de señalar que en la revisión efectuada a la documentación proporcionada mediante escrito, en la parte que se refiere a presunción de información contenida en la base de datos del SAT, se conoció que la contribuyente revisada durante el ejercicio recibió comprobantes fiscales digitales por Internet de los siguientes proveedores. O sea, ya me entregaste la contabilidad que te pedí, ¿no? Para verificar la correcta determinación de los impuestos. Pero del mismo acto de revisión, te necesito información de esos terceros que son los que están publicados en la lista negra. Entonces dice, se conoció que la contribuyente revisada recibió comprobantes fiscales de los siguientes proveedores. Y hasta los enumera. Así, y te lo ponen en negritas. Por lo que respecto a ello, se solicita adicionalmente lo siguiente. Y aquí empieza una serie de requisitos bastante estrictos, donde se tiene que amparar la materialidad de las operaciones para ver que efectivamente esas facturas que recibiste sí fueron por servicios o por productos realmente adquiridos. Como podemos ver, original y proporciona copia fotostática de la siguiente documentación. Facturas, pólizas, ahí está todo bien. Registros auxiliares, contratos, papel de trabajo en el cual consta el análisis de las operaciones, señala la relación que guarda con los contribuyentes, los contribuyentes publicados. ¿Qué tipo de relación tiene con ellos? Porque ellos, para ver si tú también eres un EFO o un EDO, ¿no? Con independencia del concepto que ampara la factura, eso es muy importante, así como de que está redactado en el contrato de convenio, explicar detalladamente el tipo de servicio prestado. Hagamos una reflexión al inciso A del punto 7. Una factura que lleva un concepto, prestación de servicios de contabilidad, asesoría en materia informática, venta de equipo de cómputo. No basta con la descripción de los 1000 caracteres que contempla el campo de la factura electrónica, sino que eso no ampara la materialidad completa, sino aquí le están pidiendo que explique detalladamente el tipo de servicio y o compraventa de mercancías que realizó. Porque no es suficiente con independencia de ese concepto. Señale la fecha en que inició la prestación del servicio, así como la fecha en que lo concluyó. Indicar la dirección correspondiente. Señale si el servicio de mercancías se realizó en sus instalaciones o, de ser el caso, precisar si fue en su domicilio fiscal o en alguna sucursal. Explique detalladamente las razones de negocios que justifiquen la realización de las operaciones por las cuales, atendiendo a la actividad económica que realiza, tuvo que recurrir a los servicios de los contribuyentes tales. O sea, ¿por qué las compraste? Justifica por qué. Considerando los siguientes puntos. Si la necesidad del servicio se justifica con motivo de la retroalimentación efectuada, adjuntar la documentación que lo compruebe, ¿no? Entonces, así empiezan a requerirle de manera estricta documentación. Me llama mucho la atención la parte que dice la reciente creación de empresas dedicadas al mismo ramo o actividad, la reducción de la cartera de clientes, para lo cual deberá juntar el listado de los clientes, proveedores que dejaron de contratarlo, incluyendo sus nombres, números telefónicos y dirección de correo electrónico. ¿Y eso qué es? Es decir, esta empresa que está siendo auditada entregó su información. Y le dicen, vimos en tu contabilidad facturas que recibiste de empresas que están publicadas como empresas que simulan operaciones. Ahora compruébame la materialidad de esa operación, de esa factura, de ese producto que adquiriste. Enséñame los contratos, la forma en que se adquirió. Ya ahí es donde viene el cliente, a qué cliente se lo vendiste. Así es. Evidenciame que recibió, no recibió. Por ejemplo, dice, en el caso en que el servicio de compraventa de la mercancía, de esas facturas que recibiste de los niños malos, se haya realizado en sus instalaciones, indique lo siguiente. ¿Cómo fue que controló el acceso del personal al interior del inmueble, proporcionando bitácoras, libretas de registro o algún otro documento que evidencie la entrada del personal a las instalaciones? Casi el video de la cámara de sí, de que sí llegó. Sí, o sea, sí se fue hizo. Real, que sí se hizo, ¿no? Desvirtúa eso, ¿no? En el caso de que el acceso al inmueble lo controle alguna empresa de seguridad, deberá proporcionar la denominación de la empresa, ¿no? Válgame Dios. Sí, en el caso que hay empresas que tienen personal externo que toman la bitácora, que anotes, al edificio o algo, ¿no? Manifieste si la entrega o recepción de la mercancía se realizó por medio de transporte de su propiedad o recibe el servicio de un tercero, así como la póliza de seguros de la unidad,
capacidad en volumen, peso, ejes utilizados, contenedor de remolque, indique si cuenta con algún tipo de seguro de la mercancía. O sea, toda la información necesaria para comprobar la materialidad. Sí, si yo traigo, no sé, 100,000 pesos, ¿no? Debe tener un seguro. O sea, Sí. Entonces, todo ese tipo de detallitos, y no cómo llegó, en qué camión. Dirían los empresarios, ¿y a qué hora lo hago? Ajá. Si me pongo a cumplir con todo ello, no hago las ventas. Pero ¿no? debería ser un documento que fluya natural, ¿no? Es decir, yo tengo que tener el talón de embarque, tengo que tener el pago al Tú comentabas que en los sistemas fletero. ASPEL Sí, hay una sí, sí. forma de adicionar documentación. Sí, a las pues operaciones. pensando en esto, de que tenemos que tener bien documentado cada transacción, nosotros tenemos tanto en el SAE como en otros sistemas ASPEL la posibilidad de, incluso en el de contabilidad, aunque lo idóneo es que se hagan en el administrativo, que es donde registro mis compras, pero también en la contabilidad se puede adjuntar el talón de embarque, ya sea escanearlo, si me lo llevaron en papel o en digital, todo lo que sustenta una compra, claro, en el sistema SAE se puede adjuntar para que en el caso que la autoridad me lo pida, hasta el video, o sea, el video de vigilancia, sí, hasta el video de vigilancia donde todo es una prueba para desvirtuar, lo podemos adjuntar transacción por transacción para que de algún momento dado, si hay algún requerimiento, o bien, si yo llego a detectar, porque al final la responsabilidad es del contribuyente, yo tengo que estarme fijando si alguno de mis proveedores está en la lista negra. Hay dos personas, hay dos figuras que se les considera actualmente como criminales en facturación. El que emite la factura, que se conoce como EFO, que vamos a ver adelante, y el que deduce. ¿Es EFO, es empresa? Que emite factura. Ok, pero es que empresa que factura operaciones simuladas. Ese es EFO, ¿no? Así es. Y EDO. El EDO es empresa que deduce operaciones simuladas. Okay. Comete más pecado, digo, los dos son pecadores, pero comete más pecado el que deduce la operación, porque es a este caso, al que le están requiriendo que compruebe la materialidad. Que compruebe, ¿no? Porque tú puedes tener 100 facturas y si no las incluyes en tu contabilidad, no le dice la veracidad, la validez y no quisiste engañar a Hacienda, ¿no? Sí. Por eso dice, manifieste cómo fue que conoció o contactó a los contribuyentes con los que recibiste una factura, indicando si fue a través de un medio masivo de comunicación, publicidad electrónica, contacto directo. O sea, quieren llegar directamente al centro de la red de facturación, ¿no? Los nombres de las personas con quien tuvo el contacto directo para la celebración del contrato, precisando nombres, puestos que ocupan en la empresa y, en su caso, números telefónicos y direcciones de correo electrónico. Manifieste cómo fue que se pactó la contraprestación del servicio prestado y o compraventa, indicando si se trató de una cotización o de una tarifa publicada. Entonces, es bastante fuerte el requerimiento que hacen porque el contribuyente ya cumplió con la contabilidad de entregarla. Sin embargo, dice, ahora bien, ahora me entregas esta información aprovechando que metiste facturas de personas que están publicadas. Digamos que yo no sabía, pero hice una transacción con una empresa que pues llego a mi Coin 9 que está por salir. El Coin 9 ya me verifica en línea si la factura que estoy yo registrando en mi contabilidad está en la lista negra o no. Digamos que yo estoy en mi proceso, capturo mi póliza, subo el CFDI, ¡pum!, lista negra, va. ¿Qué sigue para mí como cliente si yo hice una operación de buena fe? El camión sí vino, sí bajó la mercancía, sí me la entregó, y a lo mejor él tiene con otro segmento de clientes operaciones simuladas, pero conmigo no. Sí. O sea, mi operación fue válida. ¿Qué seguirá para mí como contribuyente? O sea, si ya hice esa operación y yo sí tengo toda demostrada la materialidad. El tema es que cuando ya sale publicado el contribuyente, tiene que desvirtuar que sí hay materialidad, ¿no? Demostrarle al SAT. O sea, que yo sí me puedo defender. Pero si tú yo no estás publicado todavía. Ajá. Tendrías que verificar si estás publicado, aclararle al SAT. Si no estás publicado, pues bueno, solo asegurarte de que cuentas con la documentación, contratos, bitácoras, todo eso, para que el día de mañana que se haga el cruce de información como ahorita, y el SAT diga, ¿qué pasó con esa factura? Que te la emitió uno que es un EFO, te convertiste en un aparentemente EDO, porque para ellos es una operación simulada de deducción, entonces tienes que desvirtuarlo, ¿no? Ya. Bueno, pero sí me puedo defender. Sí, claro. Si tengo los elementos, pues sí, ¿no? Así es. Muy bien. Continuando con el tema, termina el SAT diciéndole, en general, toda la documentación en relación con las operaciones que llevó a cabo con los contribuyentes publicados y cualquier otra información que proporcione evidencia material que realmente se prestó el servicio facturado. Muy bien. También hay otro tipo de fiscalización a través del buzón tributario en el área de notificaciones y este es exactamente con base en los FDIs.
Esto lo maneja la Administración General de Recaudación a través de las desconcentradas de recaudación a nivel local y trae como título inconsistencias entre lo facturado y lo declarado. Yo te decía, la información que uno le provee al SAT es la que va a tomar como insumo para cuestionarnos, ¿no? Para revisarnos. Si yo facturé tanto y le declaré tanto al SAT y hay una diferencia, me va a llegar un oficio posiblemente como este. Ese es calientito del 21 de septiembre. Dice representante legal de, no se alcanza a ver, con fundamento en el reglamento interno del SAT, la ley del SAT. Esta misión desconcentrada de recaudación de Veracruz, tomando como sustento el 63 del código que habla de la reserva de la información, detectó omisiones o presuntas inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Cuando dice presuntas es que te da la oportunidad de defenderte, ¿no? De acuerdo con lo siguiente, pago provisional de ISR persona moral, ISR propio, estamos hablando de los ejercicios 2018, 19 y 20. Inconsistencia de ingresos entre lo declarado y pagos provisionales mensuales de renta y lo detectado vía CFDI. ¿Se acuerdan del programa que decía que liberó el SAT de manera interna? Ahora tienen un super programa que baja los CFDIs, que verifica los efectivamente cobrados y pagados y los acumula para efecto de cálculo de renta y de IVA. Y cuando te genera una carta aquí, es que ya revisó la información, ¿no? Y ahora espera de ti que te regularices, ¿no? Aquí le requieren 3 años de ISR propio. Vemos también el IVA, le requieren bastante también, y le requieren las DIOT. Si estamos enviando DIOT en ceros, aguas, porque dice ahí inconsistencias de IVA acreditable entre lo manifestado en pagos provisionales de IVA y lo soportado en la DIOT. Si un contribuyente pide una devolución de IVA, lo que van a hacer es que se haya reportado en la DIOT a través de su proveedor. Entonces, al no estar, auditoría puede generar acciones ahí, ¿no? Retenciones de ISR por sueldos y salarios también se le requieren, todos vía contra CFDI. O sea, tú le declaraste algo y se detectó que no es coincidente y están generando ese tipo de oficios. Se dieron cuenta es de hace unos días, ¿no? Retenciones de IVA. En los gastos a veces tenemos pago de fletes, nos hacen retenciones y eso también se debe enterar. Y si no coincide, te lo va a requerir la autoridad. Entonces, se dan cuenta que sí nos están viendo en tiempo real, como decía hace rato, que sí se dan cuenta, que no le mandan a todos, porque hay muchos contribuyentes que declaran en CEOs y tienen facturación. Sí, está solo pero de enero a agosto. O sea, está calientito. Que es el mes pasado. O sea, casi me llega el camión a la espalda, ¿no? O sea, hace unos días hicieron el corte y ya es bastante identificado que se tiene información en tiempo real por la facturación. Ya no es que llegará un momento en que ya me puedan decir cuánto es mi saldo, no. Ya se tiene esa información y Recabación generó este oficio hace unos días y espera una respuesta a que el contribuyente se autodetermine, regularice y presente las declaraciones. ¿Qué puede llevar a ello? Si no lo atiendes, te puede bloquear los sellos digitales y empezar a ejercer más facultades, ¿no? ¿Los sellos ya los bloquea y los desbloquea o los cancela? Lo que hacen es que revocan el sello. O sea, fuera. Ya tengo que tramitar otro para volver a facturar. Para este año hay una opción para que te puedan permitir temporalmente tener unos sellos para facturar, cobrarle a los clientes y poder regularizarte, ¿no? Pero se busca no llegar a ello. Esto, que genera recaudación, concluyen que te lo van a presentar vía entrevista, vía web, porque ahorita no están atendiendo en las oficinas de recaudación. Sí, nos comentabas que por ahí un cliente de ustedes tiene ya cita, ¿no? Para la videoconferencia. Dice, en virtud de las razones señaladas anteriormente, la desconcentrada de recaudación le realizará una invitación para llevar a cabo el día 30 de septiembre. Le pedimos ingresar a la dirección electrónica y poner la dirección para conectarse desde su equipo de cómputo. Lo anterior a fin de que en un marco de orientación, esta autoridad le exponga los hallazgos detectados y usted voluntariamente explique o aclare, apoyándose de la documentación que estime necesaria. Es decir, sientan al representante legal y su administrador de recaudación le dice, ¿sabía usted que tiene facturado tanto y que nos declaró tanto? En retenciones hizo tal cantidad y no ha enterado. Y se tiene que llegar a un acuerdo de regularización donde cada semana se va reportando el avance, ¿no? Y bueno, nuevas entrevistas que se tienen se hacen a través del portal de internet
y hay que confirmar la entrevista, hay que adjuntar previamente el poder notarial, la credencial del lector, del representante legal y de la persona que le va a acompañar, del contador. Bien. Hay un video en YouTube donde se puede ver el uso del programa tutorial para entrevistas de vigilancia profunda, que se llama conferencia vía Teams, y ahí te indica cómo hacerlo, ¿no? También al buzón tributario, cuando te llega una cartita de esa, te mandan el manual de cómo, ahora sí que conectarte. En la tercera sección de este tema, queremos compartir cómo la autoridad está llevando a cabo operaciones bastante agresivas, porque desde el nivel presidencial y de la reforma para 2020 se busca erradicar las operaciones simuladas. Ajá. Y es que es una guerra de la autoridad tributaria contra el contribuyente que lleva a cabo esas malas prácticas, siempre está pensando en qué hacer mejor, y entonces el SAT está buscando acercarse a él. Pero sí queremos compartir qué se está haciendo y qué tipo de figuras es las que aplican aquí, ¿no? El uso indebido de comprobantes fiscales es una de las causas más dañinas y que más ha contribuido a agravar la recaudación fiscal. Son esquemas agresivos de evasión fiscal, por lo que deben eliminarse o corregirse. Cuando no se cuenta con dichos instrumentos por parte de la autoridad, provoca el avance de estas malas prácticas. Un ejemplo que ilustra la evolución y sofisticación de la forma en que los contribuyentes disminuyen o evaden el pago de sus impuestos, inicialmente era un esquema que consistía en comprobantes en papel. Ajá. Se hacían comprobantes en papel, pero de repente tenían hijitos, ¿no? Con el mismo folio. ¿Y qué pasaba cuando llegaba a auditoría una devolución, una solicitud de devolución? La autorizaban, pero de repente veían otra factura del mismo folio y otra cantidad, ¿no? Entonces se consideraban como comprobantes apócrifos porque se duplicaban los comprobantes, generando diferentes operaciones, pero eso ya evolucionó y también evolucionó el SAT. Por eso es que inicialmente este esquema en eso consistía, ¿no? Con la finalidad de deducir y acreditar cantidades amparadas, sin haber pagado cantidades. Posteriormente, con los controles de seguridad y requisitos que implementó el SAT a través del sistema electrónico, en el 2004 fue el repunte por la firma electrónica, la que permitió la factura electrónica, pues ya los contribuyentes ya no pueden duplicar las facturas, sino que toda factura que se emita es legal. Lo que no es legal es el contenido, cuando no se lleva a cabo la operación, ¿no? Sin embargo, esas prácticas indebidas evolucionaron, llevando a los contribuyentes evasores a recurrir a estructuras mucho más complejas para tratar de obtener beneficios fiscales. Tal es el caso le conocen como tráfico de comprobantes, que en esencia consiste en colocar en el mercado comprobantes fiscales auténticos y con flujos de dinero comprobables. O sea, la factura es legal, es sellada con tu clave y todo, pero también hay dinero de por medio. Funciona de la siguiente manera: carecen de una sustancia o la poca que pudieran tener no es proporcional a las cantidades. En esas operaciones, el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de una tercera persona una devolución de la erogación inicialmente. Te hago una factura, tú me transfieres, ahora vienes a verme y te doy el dinero en efectivo, menos la comisión, que oscila de 3 a 8% en el mercado negro o a veces hasta 10%. Pero se está simulando una operación, cumpliendo con el 27 de renta de que te pagué por internet para que sea deducible arriba de 2,000, porque son arriba de 2,000. Con esa devolución se cierra el círculo del tráfico de comprobantes fiscales, en el cual el adquirente logra su objetivo de deducir y acreditar un concepto por el cual en realidad erogó una cantidad mucho menor, erosionando la base del impuesto. O sea, al emitir facturas que no son reales, disminuye el impuesto a pagar y, por tanto, a recaudar por parte de la autoridad. Al día de hoy, las autoridades han combatido arduamente esa práctica, tanto que se reformaron algunos artículos del Código Fiscal, naciendo para este año el 69B bis del Código Fiscal de la Federación, haciendo uso de todas las herramientas y procedimientos e instrumentos con los que cuenta la autoridad y la facultad para rechazar una deducción o acreditamiento en un comprobante fiscal traficado. Por ejemplo, si yo compro una factura a un EFO y yo la meto a mi contabilidad, me convierto en un EDU para deducir operaciones simuladas. Si quien emitió la factura se encuentra publicado, la factura no tiene validez.
Okay. Aunque Aunque yo tenga fotos, contratos, ni así. Hasta que yo le desvirtúe al SAT. Ok. Que efectivamente sí se llevó a cabo la operación, como lo vimos en el oficio de auditoría. Ajá. Entonces, porque quien me la emitió puede ser parte simulado y parte, no, parte real. O sea, hace de todo, ¿no? Y vamos a ver más adelante que el EFO es el que, uno de los que tratan de cumplir para verse bien, ¿no? Y el EDO también. Sin embargo, la complejidad y sofisticación que han alcanzado estos grupos, dice así la imagen, criminales, obligan a implementar nuevas medidas que hagan frente a esa problemática. Vamos a ver más ejemplos. Dice, algo que se ha detectado y que presenta de manera genérica a este grupo delictivo, tanto al traficante como de sus cómplices, y es que en ocasiones normalmente son partes relacionadas, donde accionistas, administradores, apoderados, son las mismas personas. Si se dan cuenta, este año se reformó el artículo 27 del Código, que una de las fracciones que contempla ese artículo habla de la obligación que se venció el 30 de junio, por cierto, del aviso de socios. Ajá. Antes de esa fecha, el SAT no sabía quién era socio de quién, ni cuántas empresas tenía quién. Y había un total descontrol, y es por eso que en la exposición de motivos del 27 del Código se hizo la obligatoriedad ahora que cada vez que exista una admisión de socio o salga un socio de la sociedad, se tenga que informar al SAT para que en el RFC se tenga relacionado ese RFC a quién. Hoy por hoy ya podemos ver, si ya todos se actualizaron, podemos ver si Juan Pérez es socio de 10 empresas o de solo una. ¿Por qué? Para detener precisamente la operación simulada. Es muy común que se crean empresas y temporalmente funcionan, hacen facturas falsas, las dejan, crean otra empresa y así se van empresa C, empresa D. Pero esa persona que tiene el RFC relacionado, pues nunca es identificada por el SAT, porque a la hora de dar de alta una empresa, relacionaron nada más a uno, al que estaba al frente de la firma electrónica. Pero hoy por hoy ya se requiere relacionar a todos los integrantes de la sociedad. Y quienes no hayan presentado el aviso de socios o accionistas, que lo hagan para que se tenga actualizada la información. Adicionalmente, este grupo delictivo ofrece una gran variedad de objetos sociales para poder adecuarse a las necesidades de los adquirentes. Es decir, crean empresas con objetos muy, muy amplios. Nos dedicamos a todo. Sí. Te vendemos servicios, productos, al por menor, al por mayor. No hay nada que lo regule, ¿verdad? No, porque es un tema mercantil. Incluso los fedatarios, notarios públicos y corredores recibieron un oficio por parte del SAT en el cual el SAT les decía, reconocemos que tú no estás inmerso en este tipo de actividades, tú solo protocolizas el nacimiento, la constitución de una sociedad, que el día de mañana no sabemos cómo se va a portar. Pues sí. Pero desde que se crea, sabemos a gran vista que si el objeto social es amplio y no tiene definido un giro muy específico, significa que en algún momento va a intentar vender facturas o utilizar este tipo de mecanismos, ¿no? Asimismo, se ha detectado que los traficantes de emisores de facturas suelen tener una vida muy activa, breve, liquidando la empresa original o dejándola simplemente inactiva. El negocio de las personas que se dedican al tráfico de comprobantes se basa en la constante constitución de sociedades, las cuales comienzan en apariencia cumpliendo con sus obligaciones fiscales y posteriormente comienzan a incumplirlas. Pero esto se va a detener con la modificación del 27 del código, porque ese RFC, momento, ya no te voy a dar de alta a otro porque está publicado en la lista negra, tiene un crédito, está en revisión, y en la inscripción de la persona moral en el SAT hay una revisión que se llama, en un programa que se llama ECO. Ese programa revisa 360 la situación fiscal del contribuyente relacionado y me dice si este contribuyente tiene un crédito de la Policía Federal Preventiva, si tiene una multa por la otra empresa que estaba haciendo revisión y está no localizada, si está bloqueado, todo el tipo de situación que tiene y no le va a dejar constituir la nueva sociedad. Por eso se está buscando erradicar esas personas que creaban empresas dejando otras incumplidas, ¿no? Confiados de que para cuando la autoridad pretenda fiscalizarlas, las mismas ya se encontrarán no localizadas y así han sido preparadas corporativamente para dejarle frente a personas como empleados, personal doméstico, similares. O sea, ojo, se ha visto que muchas de las empresas ponen a la secretaria, al auxiliar, vas a ser mi socio, vas a ser mi comisario, Sí. Vas a ser apoderado. No te preocupes, el apoderado no tiene responsabilidad. ¿Cómo no?
el apoderado que está al frente y que tiene facultades y tiene la firma electrónica porque el otro no quiere aparecer con las huellas, también tiene responsabilidades legales y administrativas con la empresa. Saben, ¿no? No lo saben, pero como el patrón es el que manda, pues él me dijo que llevara mi credencial, que tramitara mi firma, que porque yo sería parte de la sociedad. Pero es una sociedad totalmente que es base es incumplida, ¿no? En suma, derivado de la información procesada por el Servicio de Administración Tributaria, se han podido identificar una serie de patrones que generalmente están presentes en sociedades que realizan tráfico de comprobantes como son, tienen un objeto social muy amplio, como ya lo comentábamos, para ofrecer de todo, ¿no? Lo que se quiera vender al gobierno y a los particulares. Emiten comprobantes fiscales con operaciones que no se realizaron. Emiten comprobantes fiscales cuya contraprestación realmente pagada por las operaciones es un mínimo porcentaje y no en proporción a las operaciones. No tienen personal ni activos, reciben ingresos que no tienen proporción a las características de su establecimiento. Fíjate, el SAT, vamos a ver más adelante que hizo una investigación del sector de una empresa de construcción, por ejemplo, y comparó con el estado de esa república, de la república, en donde dijo, en promedio esas empresas tienen este nivel de ingreso, y esta empresa de construcción tiene este ingreso superior. Entonces, como no es a nivel de la media, pero a lo mejor sí, a gobierno le fue muy bien, ¿verdad? Y sale de la media y entonces se empieza a ver como una operación atípica, ¿no? simulada. Tienen cuentas bancarias o inversiones que se encuentran activas durante un periodo y luego las dejan con saldo mínimo. Tienen sus establecimientos en domicilios que no corresponden al manifestado o están en el mismo domicilio de otras empresas. Se ha detectado domicilios de hasta 20 empresas en el mismo edificio. Domicilio. Y es que también, yo creo que ahí tiene que haber algo que nos ayude a proteger nuestros datos personales. Porque ahorita hasta si vas a contratar una línea telefónica, te piden comprobante de domicilio y cualquiera se lo puede llevar. O sea, cualquiera puede empezar a hacer circular tu INE, tu comprobante de domicilio, hasta, bueno, la acta constitutiva ya sabemos que es pública, ¿no? Sí, así es. Pero cualquiera mira, yo trabajo en una oficina de tal o cual empresa de cable, de telefonía, un punto de venta, yo tengo aquí los comprobantes de domicilio de los clientes y puedo ir, porque el cambio de domicilio al final es vía web. Sí, así es, con la firma electrónica. Sí, entonces ahí es todo un tema, ¿no? De cómo protegemos nuestra identidad cuando nos piden tantos documentos y circulan por todas partes. Claro, hay que tener un contrato de confidencialidad, ¿no? Algo así. Algo así que mejore. Comportamientos siguientes, sus sociedades se encuentran activas durante un periodo y luego se vuelven no localizables. Sus ingresos en el ejercicio de que se trate casi son idénticos a las deducciones, cuidan mucho que no haya mucha utilidad, o en su caso son mayores, pero en escaso margen. Prestan servicios y a la vez reciben servicios, comparten domicilios con otros contribuyentes. Entonces, estos 12 puntos es los que ha observado el SAT en ese tipo de empresas que realmente operan situaciones simuladas, ¿no? Ahora queremos compartirles un análisis que llevó a cabo en el mes de junio de 2019, el SAT, en unión con la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría Fiscal, para atacar directamente a esas empresas que simulan. ¿Y cómo lo ve el gobierno, no? Se llama Operación Factureros, ¿no? Operaciones simuladas. Y podemos ver este material que es directamente de la autoridad tributaria, en la cual dice, primero que es una operación simulada, porque la factura es legal, ya no es apócrifa, ya no se puede alterar. Ya la compró un PAC, ya la validó, ya está con todos los requisitos. resguardada de un sello digital, no se puede alterar. Pero el contenido es a lo que se refiere este tipo de temas. Es la colocación en el mercado negro de comprobantes fiscales auténticos, pero que amparan conceptos que no se han enajenado o no corresponden al monto facturado. Aquí hago la reflexión del oficio que hace rato comentábamos, ¿no? Compruébame la materialidad de todo, ¿no? ¿Cómo es una factura falsa? Bueno, que realmente sí es verdadera, pero el contenido no, ¿no? Al igual a cualquier otra, es válida porque cuenta con los elementos formales y autorizados para toda factura, es decir, anexo 20. Lo que la hace falsa es su contenido, que se presume verdadero y por ello la transacción logra tener consecuencias fiscales. ¿Por qué la hace falsa? Porque la haces deducible y realmente no se llevó a cabo. Es hasta que el fisco revisa la factura donde detecta que la operación es simulada en realidad y que ya no existe, ¿no?
Si la transacción es inexistente, también el dinero, pues no necesariamente, porque puede ser que nada más se hizo la factura y no hay dinero de por medio, o que se hizo la factura y también una transferencia. Cifras de dinero nunca pagadas en el banco de la fantasía, operaciones que no existieron, pero pueden pagar dinero que sí fue objeto de una transacción. Es lo común en la venta de una factura. Se emite factura, Ajá. se transfiere el dinero, se retira el dinero y se paga, y se resta, se retiene la comisión, ¿no? ¿Por qué se finge pagar o por qué se pagaría por algo que no existe? Cuando el dinero no existió, por evasión fiscal. Porque el valor de la factura es la que me va a erosionar la base gravable. Y cuando el dinero sí existió, se etiquetan dos puntos, evasión fiscal y lavado de dinero, que es donde entra la unidad de inteligencia financiera. ¿Qué efecto fiscal tiene esta práctica? El contribuyente erosiona su base gravable, es decir, disminuye el pago de sus impuestos, incluso generando pérdidas que pudiera seguir utilizando en años posteriores, ¿no? Ajá. Respecto a IVA, dice ahí que la agresión es más fuerte porque implica que generas un saldo a favor o te vas al nivel de afrontar a la autoridad pidiéndole una devolución. Sí. Eso es muy grave porque tú pides una devolución de IVA y casi te auditan el periodo. Sí, mándame todo. Sí. Mucho riesgo. La compensación ya no aplica. Dice, esta práctica también se presta en esquemas de evasores de nómina, de trabajadores, puede incluir corrupción, redes que comparten esquemas de planeación agresiva. Miren esta operación. Tenemos al que vende facturas, ¿no? Empresa que factura operaciones simuladas. Del lado izquierdo, el letraje, como yo, es el EFO, el que emite facturas de operaciones simuladas. Factura operaciones simuladas. Arriba dice, vende factura, a donde se ve el edificio del lado derecho, empresa que deduce, la EDO. Intermedio hay una factura emitida por 100 pesos. La EDO dice, paga en efectivo la comisión por la factura, gana lo que omite por los impuestos que no va a pagar y pues le paga la factura al EFO. El fisco pierde el monto no pagado y aquí viene un ejemplo, dice ingresos 300 pesos, gastos 150, utilidad 150, un impuesto a pagar de 45 más un IVA de 24. Pero si haces una operación simulada, se da cuenta que al reducir 100 pesos la base gravable, ahora es ya de 50, ya no de 150. Y tenemos un impuesto a pagar de 15 pesos más un IVA de 8. Con ello, como conclusión, el EFO ganó por la operación 10 pesos, que es la comisión de la venta de la factura. De la venta. El fisco perdió 46 porque va a dejar de pagar 46 pesos. Ajá. Y la que deduce la operación ganó 36 porque, es decir, de 46 que no iba a pagar, pagó 10 de la comisión por la compra de la factura. Pero aún así fue rentable para el EDO, al que deduce la operación simulada, porque dejó de gastar 36 pesos, ¿no? Pero con el riesgo de que el día de mañana le sea cuestionada esta operación, ¿no? Que es diferente a que, por ejemplo, me fui de viaje con mi familia. O sea, hay una distinción para el SAT entre esto y, por ejemplo, me fui de viaje con mi familia y lo metí como viaje de negocio. Y metí los aviones, los hoteles, todo. O sea, cosas que no tienen nada que ver. O hice una fiesta en mi casa y la metí como un evento de publicidad de la empresa. Sí hay una, porque al final es operación simulada, ¿no? Es decir, me fui de viaje con mi familia a pasear, no fue un viaje de negocio. O hice una fiesta de la quinceañera, de la hija, metí la despensa. Sí, sí hay una distinción entre vamos a ver más adelante. y esto, porque esto sí se ve todo el dolo, ¿no? Sí, toda la intención. Pero ¿qué pasa con esas prácticas de que dice el contador, no, oye, mira jamón serrano que sobrevive para el café? ¿Quién se lo comió? Porque aquí no está. Claro, fíjate que más adelante te interrumpo, hay un cuadrito que traemos en el cual se ve a un tipo de contribuyente que se equivoca aritméticamente o tal vez involuntariamente de meter el gansito, la Coca-Cola, ¿no? Pero ese no tiene tantas consecuencias, ¿no? Sino solamente es una autocorrección. Pero el que lo hace deliberadamente ya con toda intención, a través de una estrategia y una red y un patrón, ya tiene consecuencias ya legales directas. O sea, la diferencia es que esto no es un gasto general. Esto podría decirse que de alguna manera forma parte de la cadena de valor de la empresa.
Y además, como dices tú, hay un patrón de por medio, de que este se lo hace con este y con este. Es una estrategia fiscal agresiva directa a la empresa. Es que yo he escuchado, yo la verdad no comulgo con estas cosas, pero sí como, pues de alguna manera tenemos mucha presencia en las empresas, tenemos muchos años en esto, atendemos empresas de todos los tamaños, desde chiquitas, medianas y algunas grandes. Sí se me han acercado y me dicen, oye, vamos a ofrecerle a tus clientes facturas. Yo lo primero que les digo es gracias, pero yo no puedo hacer eso, ¿no? Y trato de ver la manera de no verme ofensiva al respecto. Pero te lo dicen con una certeza, es que todo está cubierto. Nunca van a tener problemas tus clientes. Es más, tú nada más dame chance de un día que hagas un evento, que hacemos nosotros eventos muy seguido con nuestros clientes, tú déjame exponer mis beneficios y que el cliente decide. Yo así, ¿sabes qué? Ya de plano, ¿no? Pues te agradezco que me consideres como un vínculo, pero justamente mi vínculo con los clientes ha sido virtuoso, o sea, nosotros tenemos una relación de confianza, de profesionalismo, de profesionalismo. Que casi que si tú le sugieres algo, lo tomarían, ¿no? Lo mismo, no vendría de ti. No, o sea, no. Pero lo que me llama la atención es que te lo dicen así, es que, ¿sabes qué? No pasa nada, está bien fundamentado, te damos contratos, te damos fotos, y yo, ay, caramba. Sí, incluso vamos a ver que las empresas que simulan operaciones buscan hacer la materialidad, contratos, actas, bitácoras, todo. Sin embargo, si te llega un oficio, porque no es mentira lo que sucede, aquí lo demostramos con esos oficios que llegaron en septiembre y en agosto, yo creo que te vas a quedar solito para atender el oficio. Ya no van a estar acompañándote para hacer la materialidad de la operación. Entonces, ahí ya está de por medio tu patrimonio y tu RFC. Fíjate, hablas de ellos 10 pesos para el EFO, ¿no? Es que me llama la atención la operación, me encantó tu ejercicio, Luis. Sí, gracias. Porque aquí yo veo, por ejemplo, que para ver la magnitud de este tema, ¿no? El EFO se ganó 10 pesos, ¿no? Sí. El fisco perdió 46. Lo que no recaudó. Aparentemente el que más gana, pues es el EDOS, el que deduce la factura. Sin embargo, he visto que este tipo de empresas, estos EFOS, tienen unos edificios envidiables. De hecho, el que me citó en una de las torres aquí bonitas, aquí en Veracruz. No, sí, salud para él. Digo, y nosotros, humildemente en nuestra oficina, con lo necesario para trabajar. Claro. Pero, entonces, ¿qué estamos hablando, Luis? Que es un volumen tan descomunal de empresas que le están entrando a esto, que les da para tener una oficina en una torre, todo de lujo. ¿Cómo es que ganan tanto? Son empresas que de verdad tienen unas instalaciones, los folletos que regalan son plastificados. Digo, ay, caray, no pareciera 10 pesos algo tan atractivo. Entonces, ¿qué me hace pensar que es volumen? Mira, es muy común que en el tema mercantil a las empresas y a los contribuyentes, por lo que hemos aprendido a lo largo de la historia, que se les oriente y se les engañe. Y que cuando ya suceden cosas, se desaparecen y ya no hay nadie más, ¿no? Hace años había una empresa que te colocaba automóviles a un bajo precio y luego desapareció y todos, fraude y luego una casa de préstamo. Entonces, ¿pero qué sucede realmente cuando está el problema? Te dejan solo, ¿no? Entonces, y la salvación es personal y arréglatelas con Hacienda, ¿no? Que te va a bloquear cuentas, que va a tomar todo porque ensuciaste tu facturación. Entonces, yo creo que existen otros mecanismos de asesoría fiscal que se pueden dar para que se pueda tener todo como debe ser, ¿no? Muy bien. Tenemos más ejemplos más adelante. Es interesante el ejercicio, ¿eh? Me gustó mucho. Sí. Me gustó mucho porque me magnifica el tamaño del beneficio que obtiene el contribuyente y por qué se arriesga. Ajá. O sea, realmente es muy alto. Llama la atención. Sí, así es. Muy bien. Un comportamiento del EFO es que son empresas que venden facturas para ser deducidas por otras empresas que sí operan. Dice, un EFO no cuenta con personal activo, ¿no? No cuenta con activos ni personal ni infraestructura física. No se localizan en el domicilio fiscal, comparten domicilio fiscal con otros contribuyentes. El objeto social es muy, muy amplio, como se había comentado, abren cuentas bancarias y las cancelan de pronto. Y sus socios no cuentan con recursos económicos o no los declaran. Son ilocalizables. Esas son las factureras que se les conocen así en sentido estricto, el EFO.
Por el contrario, el EDO son las empresas que deducen las facturas obtenidas por el del EFO para disminuir la base del impuesto y en ocasiones hasta pedir devoluciones. Generan documentación apócrifa para acreditar la materialidad, como comentábamos, como manuales, asesorías, capacitación, porque si tenemos una factura, pero no le doy efecto fiscal, no la meto a mi contabilidad, no pasa nada, aunque me la hayan vendido. Sin embargo, si esa factura la incorporo en mis declaraciones, me acredito el IVA y me deduzco para efecto de renta, entonces el EDO tiene que preocuparse en eso, en armar la materialidad, manuales, asesoría, capacitación, bitácoras, documentación que ampare eso, ¿no? Por lo general, un EDO cumple con las obligaciones fiscales, suelen reportar pérdidas fiscales o utilidades marginales, generan mínimo de impuesto, están localizados, los socios generalmente están en la nómina y tienen mayor cumplimiento que los CEFOS y tienen una actividad en donde la materialidad es visible. Son factureras en sentido amplio, los EDOs cuidan más esa parte, porque al meter esa factura, reitero, a la contabilidad, le está emitiendo el SAT. Y como ya emitió, tiene que cumplir con esa materialidad, amparándola con documentación y reportes que tenga, ¿no? Tenemos en la pantalla, la imagen que tenemos que estar consultando como el Facebook o como el WhatsApp. De plano. Cada cierto periodo durante el mes, una o dos publicaciones. Tenemos la publicación del artículo 69 y 69, en donde salen los contribuyentes publicados que tuvieron operaciones simuladas. De manera muy clara se puede decir que cuando un contribuyente se sube a ese portal de lista negra, primero se le considera como presunto. Y es cuando tiene 30 días para desvirtuarle a Auditoría Fiscal Federal del SAT para que lo eliminen como en la lista de los eliminados y la facturación que tiene pues no pierda el efecto fiscal. Pero muchas personas ni entran en esa aplicación ni lo consultan en la página del SAT y si pasan los 30 días, de presunto se vuelve a definitivo. Y ya estando como definitivo, ya son otros procedimientos y estás completamente en la lista negra. Por eso se recomienda, antes de contratar a un proveedor, hay que revisar las listas negras, pedirle su opinión de cumplimiento para ver si está al corriente y si está también localizado en el domicilio fiscal, su domicilio matriz y en su caso sucursales. Como dato estadístico, en el mes de junio de 2019, las EFOs definitivas del 2014 al 20 de junio del 2019 eran 8.204, aumentó 31 veces del 2014 al 2018. El total de facturas falsas son de 8.827, de 8 millones, un promedio de 1,000 por cada EFO. El monto de las operaciones es de 1.6 billones de pesos, lo que le pegó 1.4% al Producto Interno Bruto. En el mapa de colores de la República Mexicana, tenemos que el 60% de las EFOs definitivas se encuentran ubicadas y ahí estamos en el 6%, ¿no? Veracruz. Ay. Las EFOs, las que emiten facturas de operaciones simuladas. Y hablando de actividades económicas, ¿por qué actividad se vende más factura de operación simulada? Son las intangibles, obviamente, porque no hay nada que se lleve a inventariar, ¿no? Al almacén. Comercio al por mayor, construcción, comercio al por menor, en intangibles, servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de apoyos a los negocios, inmobiliarios, otros servicios. Y en actividades más específicas tenemos intermediarios, materiales para la construcción, madera, metales, consultoría en administración, auditoría, contable, publicidad, entre otros. Son las que más se dan, ¿no? Ya vieron que servicios profesionales, científicos y técnicos, 61%. Muy bien. La pregunta es, ¿a quién fiscalizar? ¿Quién es más malo de los malos, no? Ajá. ¿El EFO o el EDO? ¿El que emite la factura o el que la deduce? Ajá. La respuesta de la autoridad es que a ambas, ¿no? Pero se considera que comete más pecado el que la deduce. Oye, pero es que si no existía el que la emite, no había razón de ser, ¿no? Pero, como te reiteraba, como es autodeterminación en el cálculo de los impuestos, si yo meto una factura a mi contabilidad y le doy deducción, entonces estoy cometiendo también el incumplimiento ahí. La EFO, ¿por qué? Porque genera y vende la factura falsa, cobra la comisión y el porcentaje y luego desaparece. Y el fisco llega tarde. La EDO deduce, compra la factura falsa, paga la comisión, interactúa con el fisco, puede el fisco entrar a tiempo y la estrategia histórica
se busca que a través del 69 bis se ataquen ese tipo de operaciones. Entonces, se deben fiscalizar a las dos. El objetivo que está llevando a cabo la autoridad tributaria es una revisión y meticulosa de datos, múltiples cruces de información, la DIOT, informativas de autos, notarios, registro público, facturas, reingenierías de procesos, para ver la simetría fiscal, realineación de estrategias y sobre todo con empresas de nueva creación, porque luego desaparecen, un incremento exponencial de facturación, 200 facturas, 3.000 facturas, incongruencias entre lo facturado y lo declarado, y lo que tienes en el objeto social, no lo olviden, y otra información. El modelo arrojó en junio del año pasado 150 empresas de operaciones simuladas publicadas ya, bien identificadas, donde están facturando 282 mil millones de pesos, ¿no? Y ahí se encuentra Veracruz otra vez al 6%. Adiós. Ese es el cuadrito que te decía. Si yo meto una factura que involuntariamente quise acumular para que me bajara el impuesto, pero no es una factura falsa, sí contempla un producto, pero este no es deducible. O por la forma de pago o porque no cumple la regla que es estrictamente indispensable. Por ejemplo, del lado izquierdo, contribuyente común, conducta no delictiva. Cumple normalmente en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales. Trae una planeación fiscal a nivel local, omisiones por error o negligencia. No tiene una sanción penal. Ese que se puede identificar por parte del SAT, se le orienta para que regularice y ya está al corriente. Okay. O sea, como que son los niveles de... interesante. Contribuyente de tipo 2, que comete un delito fiscal básico, o sea, el de primaria, incurre en algunos de los delitos señalados del Código, que son los artículos 108, 109, defrauda por cualquier monto, arriba de 1.000 millones de pesos, y tiene consecuencias de prisión de 2 meses a 9 años de prisión. No opera previsión preventiva y aplican salidas alternas. El contribuyente de nivel 3, contribuyente que comete un delito fiscal grave, incurre en algunos de los delitos calificados del Código Fiscal de la Federación, usa documentación falsa, proporciona datos falsos, no tiene registros contables, omite enterar retenciones y manifiesta datos falsos para compensar a la autoridad, pérdidas fiscales inexistentes, pero sobre todo arriba de 7.8 millones de pesos. Decían, es que la reforma que se autorizó por el Congreso, ahora si me venden una factura o vendo una factura, ¿me van a meter a la cárcel? Se aclaró por el secretario de Hacienda y el mismo presidente, y en la exposición de motivos, que cuando la erosión al fisco federal supera 7.8 millones de pesos, se considera ya una sanción. ¿Anualizado? Sí. Okay. Una sanción ya de prisión. Ya es un delito fiscal penal, pero una prisión preventiva y no hay salidas alternas. Y el siguiente nivel es la delincuencia organizada, es decir, es un grupo, es una red de empresas que tienen como objetivo pues, simular operaciones y vender a múltiples, ¿no? No son contribuyentes, su actividad criminal es permanente o reiterada y defraudan por más de 7.8 millones. Y mira, tenemos este ejercicio que se hizo, en el cual se generó una información, es un contribuyente que tiene una actividad de remolque de vehículos de motor, está contagiado el representante legal, el socio y accionista. Concurrencias en el domicilio, 2 contribuyentes cuentan con el mismo domicilio, y lo que identificaron de esta empresa es que se incrementó la facturación. Sí, ya veo. En 2017 tenía un ingreso de 131 millones, y en 2018 se volvió a 4.000 millones. En el tema de la facturación traía 15 clientes, en el 17, en el 18 34 clientes, y las facturas emitidas aumentaron 3.280%. O sea, en 19 no se ve mucho porque el corte fue en junio. Sin embargo, posiblemente se incrementó más. Es el punto, el sistema que está detectando que cómo es que traes 210 facturas en un año y luego 6.299 en el otro. Pues es un incremento exponencial de la facturación. Muy disparado, ¿no? Sí. Otro comparativo es que el gobierno dice, bueno, ¿y qué estará pasando? Analicemos el comportamiento atípico. El contribuyente registra ingresos muy superiores al promedio registrado por sus competidores en una entidad federativa. Hablando del sector de transporte, en Nuevo León, compararon la media que te comentaba hace ratito de ese análisis con información de los FDIs con base a este sector económico, y pues bueno, identificaron que está muy, muy superior al rango normal.
Dice, la información confidencial es que, bueno, también un bufete jurídico tiene el certificado digital bloqueado, tuvo un incremento exponencial en la facturación de 23 facturas en el 2017 a 3.639. Su incremento también en ingresos fue de 20.896%. O sea, ¿cómo va a ser que traía 53 millones y ahora son? Sí, y declaran más deducciones de lo facturado, entonces, Pues, ¿cómo subsiste si gasta más de lo que gana? ¿Cómo? ¿De dónde para sale este el año, dinero? recuerden, la razón de negocios. ¿Cuál es la Razón razón de de negocios? negocio, claro, claro. También se hizo un análisis y de servicios profesionales científicos y técnicos en la entidad Hidalgo, donde el contribuyente registra ingresos muy superiores al promedio registrado por sus competidores en esa misma actividad, en ese ramo, ¿no? Y miren, tenemos aquí una imagen muy chistosa del hombre araña, ¿no? Donde dice redes de facturación, facturadora 1, 2, 3 y 4. Y cómo se ve en el mapa que están relacionadas las facturadoras unas con otras, ¿no? Ya. Y es una super red en donde todos se venden contra todos, todos se dan servicios de todos, y, y así identifica el SAT estos patrones. Por eso es que en el oficio eran muy reiterativos para indícame cómo lo conociste, cómo llevó a cabo la operación, dame datos del teléfono, del correo electrónico. ¿Por qué? Porque quieren llegar a la facturera principal para poder erradicar el problema, ¿no? Es por ello. En redes de contagio, dice representantes legales y socios. Dios observa la autoridad. Trazabilidad de la ganancia económica y las redes. Se está haciendo una explotación máxima de información de cada EFO para encontrar la EFO principal, dice a todos los que han deducido facturas de esa empresa facturadora, ¿no? A los beneficiarios de las comisiones cobradas, el SAT envió 150 oficios a notarios públicos y a directores de registros públicos relacionados con esas EFOs, donde indica que su actuación es ajena a ellos. Pero también requirieron cruzar y ahondar información societaria. El SAT está remitiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera los datos de 150 EFOs del operativo que hizo en junio del año pasado, con el cruce que detalla la información financiera. ¿Te acuerdas que cuando decimos, hay una factura que se vendió, pero no hay dinero? Hay evasión fiscal. Hay una factura que se vendió, pero también hubo transferencia. Hay evasión fiscal y lavado de dinero. Y es donde entra la unidad de inteligencia financiera. Se tipifica así como lavado de dinero. Integración de expedientes penales. La información enriquecida se entregará directamente por el SAT a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Una pregunta que dicen, coloquialmente dicen, ¿me van a meter a la cárcel si yo vendo facturas? No, el SAT no. Primero el SAT lo identifica, lo informa a la Unidad de Inteligencia Financiera y de ahí a la Procuraduría Fiscal. Y ya luego un juez va a valorar. Si estás en el supuesto... ¿Esas tres dependencias son de Hacienda, las tres? Dependen de la... ¿O de la Procuraduría ya Federal de Justicia? Es la Procuraduría Fiscal. Ok. Y va a valorar un juez si superas los 7.8 millones de pesos y reincides en el supuesto de delincuencia organizada para poder determinar un tema de prisión, ¿no? Pero no es directamente que el SAT ya te manda a la cárcel, no. Lleva etapas, ¿no? Sí. Si para ello las áreas de auditoría fiscal y grandes contribuyentes están llevando a cabo auditorías profundas y preparando la emisión de dictámenes técnicos y contables. Lo anterior sin obstáculos de las denuncias penales que se llevarán a cabo. Con la entidad federativa, el gobierno federal está llevando a cabo un programa integral para fortalecer la coordinación. Fíjate que hay un convenio firmado que se llama Convenio de Colaboración en materia administrativa del gobierno federal con el gobierno del estado para llevar a cabo revisiones a contribuyentes. Es por eso que a veces nos revisa el gobierno del estado obligaciones de nivel federal, porque las multas o los accesorios se quedarían en la entidad federativa y las contribuciones se irían al gobierno federal, ¿no? Próximamente se revisará con la unidad de coordinación de entidades federativas el tema. Aquí viene una cartita que le manda el SAT a los contribuyentes. Me equivoqué y deduje una factura falsa por error. ¿Qué hago? En ese momento el SAT requiere a todos los contribuyentes a que revisen su facturación lo antes posible. En caso de duda respecto a alguna factura o alguna operación celebrada con alguna EFO, acércate cuanto antes. Primero revísate, ¿no?
dice el SAT, están en la mejor disposición de ayudar a las personas para autocorregirse en caso de haber cometido un error de comprar una factura que quizá fue por inexperiencia, curiosidad o apuro económico, o porque se le hizo Pura fácil. inocencia. Con este modelo de riesgo, tarde o temprano, dice el SAT, llegaremos a esa factura. Es decir, a la factura que tiene como origen principal ese tipo de actividades, ¿no? Será mucho mejor que en ese momento encontremos de buena fe de un contribuyente que se autocorrigió y no la mala fe de quien permaneció en estado de fraude a la nación. ¿A dónde pueden acudir los contribuyentes? A la desconcentrada de recaudación para que reciban alguna asesoría o con el asesor fiscal que más confianza les dé. Por ejemplo, nuestro buen amigo. Por ejemplo, claro, nosotros. contigo. En conclusiones, no queremos alertarlos ni espantarlos de nada. Es lo que está sucediendo. Vimos en el oficio la prueba, en 3 oficios que les mostramos, de que se están haciendo cruces de información, de que ya no es mentira o futurista, de que en tiempo real el SAT nos ve, ya tiene la información, no está auditando a todos, hay cierta análisis que hacen previo para ver a esta empresa sí, esta todavía no. Pero, ¿qué recomendación les damos? Cualquier contacto que tengan con algún proveedor, revisar su opinión de cumplimiento, que esté localizado y revisarlo en la lista negra. Existen programas para aportarnos esa información de manera fácil, bajas todas tus facturas recibidas y haces un listado de los RFCs y los puedes importar al programa que te haga la consulta y te tiene que indicar si se encuentra publicado. Y de identificar alguno, pues preguntarle al contador que tengas para que te pueda asesorar y decir qué podemos hacer con esas facturas, ¿no? Entonces, como vieron en uno de los oficios, al contribuyente que auditaron y le requirieron toda la contabilidad, una vez que cumplió con todo, aparte le cuestionaron diciéndole, ¿por qué lo conoces? ¿Dónde lo conociste? Demuéstrame la materialidad. De manera exigente llegaron para que les informara de ello, ¿no? Estamos en un ámbito comercial en el que nos llevamos todos con todos, pero no sabemos de fondo cómo se encuentra aquel contribuyente, ¿no? Cómo se está manejando la otra persona, ¿no? Así es. O a lo mejor yo, y hasta qué nivel se va. Es decir, yo tengo operación con una empresa que yo la he tratado toda la vida, pero esta empresa hace operaciones simuladas con otra. ¿Hasta dónde mi responsabilidad llega? ¿Nomás hasta aquí? No tengo nada que ver por el con momento, que él tenga un mal comportamiento. Claro. Por el momento, para ese CFDI, hasta la empresa emisora del CFDI. Porque también puede suceder, ¿no? Que mi proveedor de repente, mal asesorado, claro. o por alguna circunstancia, empiece a hacer un EDO, sí. Y yo no lo sé, pero pues yo con toda la confianza le hago sus pagos, sus transacciones, y de repente, sorpresa, ¡pum! Lista negra. Así es. ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, estar consultando constantemente la publicación de la lista negra en el SAT para que tengamos nuestra facturación correcta. No solo basta con hacer la forma de pago vía electrónica ni tener el comprobante, sino ahora que esté amparado por una materialidad y que además quien emite la factura no esté publicado en la lista de contribuyentes. Sí, con todo gusto, perdón, para los que están en el chat, se los vamos a compartir, claro que sí, con gusto, claro. La presentación. Y si tienen alguna duda, adelante, lo pueden hacer. De hecho, parte de lo que vamos a ver es, o lo que yo les puedo recomendar, es que así como hacemos un check-up de salud, sí. Espero que todos nos hagamos una vez al año, por lo menos, para evitar problemas. Es muy sencillo, pierdes un ratito, no pierdes, utilizas un ratito de tu tiempo que llevar tus muestras, que te saquen sangre, y entonces te dan un estado de salud preventivo, ¿no? Yeah. De que a lo mejor ahorita no te duele nada, pero hay enfermedades que no dan síntomas hasta que ya es demasiado tarde, o bien te acostumbras al dolorcito de cabeza y resulta que tienen los triglicéridos hasta el tope o el colesterol y tu salud se está deteriorando, ¿no? Entonces, yo les quiero recomendar que hagan un check-up fiscal, vamos a llamarle así. Sí. Para ello, Luis es un especialista en ello. Van a invertir también un rato de su tiempo, pero pues van a poder ver cómo está desde su red de proveedores, que a lo mejor, como les comento, a lo mejor ustedes de buena fe tienen una operación con alguien, pero no saben si ese alguien comulga con su filosofía de hacer las cosas bien, o mal asesorado, mal aconsejado, qué sé yo, está incurriendo en algún tipo de prácticas que no deben de ser. Sí. Y entonces, o hay notificaciones que ustedes no se han dado cuenta.
es muy común que el buzón tributario lo maneja el despacho contable. Y Ujú. a veces el empresario se deslinda un poquito de ver porque dicen, ahí está el contador. Que lo vea el contador. Quiero ver el contador. Pero a veces el contador es un despacho que maneja muchas cuentas, no sabemos con qué frecuencia ese despacho revisa las Consulta. notificaciones del buzón tributario, o yo cambié de despacho y no me di las consecuencias de que ya las notificaciones no iban a llegar a mí. Hay tantas razones por las que nuestra salud fiscal pudiera estarse deteriorando y no lo sabemos. Entonces, yo les recomendaría que pues hagan un check-up, ¿no? Una revisión, a lo mejor no anual, porque como estamos viendo, la autoridad es feroz. A lo Sí. mejor una vez al mes, un check-up, a ver, quiero ver en el mes cómo salí, si todo está bien, si no tengo alguna notificación, si no tengo algo sin contestar. Veíamos que hay cosas que son tan sencillas como hacer un escrito libre desvirtuando o discretamente, Luis, hazme mi línea porque sí la omití. Puede ser, ¿no? O Claro, sea, claro. puede ser que esa aclaración sea válida, puede que no, darle respuesta. Sí. Entonces, yo recomiendo que se haga una revisión, que un especialista que pueda entrar a hacer en un chequeo con en todas las áreas, porque no basta el buzón, hay que ver una serie de portales ahí Sí, que el estados, delictos. especialista, exactamente, ¿no? Entonces, el que quiera hacer un tipo de chequeo, pues contáctenos con mucho gusto. Creo que en la siguiente diapositiva Ah, sí. tenemos por ahí Los datos de contacto. datos de contacto directamente con Luis. También lo pueden hacer a través de nosotros, nos pueden hablar con mucho gusto. Muy bien, nos están pidiendo la presentación, Ah, claro con que todo sí, gusto. estamos Se las tomando compartimos nota. con todo gusto, sí. Estamos tomando nota, aunque no hay como ver la explicación, ¿no? Y Sí. escucharla. Esta presentación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Grupo Infodata. De todas maneras, a todos los que tengan el material, los que nos están pidiendo el material, con mucho gusto, tenemos nuestro canal de YouTube. También pueden pedir la presentación al mismo correo donde les llegó la invitación, o también me lo pueden pedir a mí. Este es el correo de Luis Yepes, mi compañero de atención a clientes, y aquí tenemos el mío. ¿Traes algo más, Luis, que quieras compartir Es lo que de nuestro tenemos. material? Muy Claro. bien. Abrimos el foro para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda particular, con todo gusto. ¿Algo en particular? Creo que no. Creo que fue muy claro. Bueno, pues muchas gracias. Escríbanos para darnos sus opiniones. ¿Qué otras cosas les gustaría a ustedes que nosotros les presentemos? ¿Qué otros temas relevantes? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué cursos? ¿Qué capacitaciones? Durante todo octubre vamos a seguir con este ciclo de conferencias, orientados un poco también en base a lo que es nuevo, a lo relevante, pero también en base a lo que ustedes nos puedan solicitar. Claro. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Como siempre, nos ilustras y nos ayudas a tomar las debidas precauciones y a conocer cómo está funcionando el sistema actualmente, el sistema fiscal. Nosotros les vamos a tener novedades también durante todo octubre, los alcances de nuestras nuevas versiones ASPER, que ya algunas ya las tenemos disponibles, otras están por salir. Tenemos preventa de Coin 9.0, que comentábamos que pues ya tiene las herramientas para verificar la lista negra cuando estamos, y otras cosas más que se han desarrollado para ustedes. Y pues bueno, agradezco mucho. Estamos en shock. No, no, no. No hay que estar en shock, hay que prepararnos, miren, no hay que asustarnos, hay que hacer una revisión, hay que hacer un check-up, hay que verificar cómo está el estado de salud de la empresa, porque en efecto, ahora la autoridad es muy veloz, muy veloz para detectar anormalidades, o lo que él cree, que la autoridad cree que es una anormalidad. Una presunta. Es una presunta. Aquí acuérdense que siempre para la ley, ante todo delito, siempre es presunción de delito. Y siempre seremos Salvo prueba en contrario. presuntos, ¿no? Uh-huh. Presuntos responsables.
Muchas gracias, seguimos recibiendo sus correos, lo pueden postear aquí sin problema. Muchas gracias. Estamos por publicar durante la semana el calendario de octubre. Esperamos que nos sigan acompañando. Para nosotros es un gusto que estén ustedes aquí y que nos sigan acompañando en nuestras presentaciones.